Estamos aquí de vuelta, si yo te contara, cada vez más cerca de junio, de julio, cada vez más cerca de ese buen tiempo, de ese cambiar un poquito el humor con el sol que nos viene. Aunque bueno, aquí creo que ya lo he dicho en alguna otra ocasión, pero siempre solemos estar de buen humor porque normalmente tenemos una hora por delante con algún invitado, invitada bastante especial. Y hoy, pues no es menos. Estamos también con ello. Así que bueno, vamos a meter cabecera y empezamos. Si yo te contara, un podcast de Singular. Bueno, pues hoy nos visita Xavi Roca Custats. Bienvenido, Xavi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Yanire? Muy bien, feliz. Yo también, feliz de tenerte, Xavi. Tenía muchas ganas. Llevábamos hablando de cerrar esta entrevista desde hace un mesecito, 2 mesecitos largos. Nos ha costado vernos, pero aquí estamos por fin, así que vamos a aprovecharlo al máximo. Xavi, para aquellos que no le conozcáis, es experto en liderazgo y desarrollo organizativo, centrado en conectar estrategia, personas y propósito para impulsar el cambio real en las empresas. Pero es que esto realmente que os he contado es parte de su estilo de vida, porque como me acaba de contar justo antes de empezar esta grabación, es que su afición principal es cambiar el mundo de forma exponencial, que no es poca cosa, ¿eh, Xavi? Nada, un hobby como cualquier otro. Se puede hacer. Al final, cada uno de nosotros, cada persona humana, en cuanto hagamos una pequeña cosita, al final se pueden hacer grandes cambios. Y bueno, entiendo que también eso forma parte un poco de tu ámbito profesional, ¿no? De lo que te dedicas, Xavi, que es muchas veces relacionado con el liderazgo. Entonces, Xavi, cuéntanos, ahora mismo estamos viviendo uno de los cambios más rápidos de la historia en el mundo de las organizaciones, sobre todo con las nuevas tecnologías, pero que eso al final viene acompañado de otro tipo de cambios también bastante intensos, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿qué estás viendo en las organizaciones? ¿Qué cambios estás viendo, cambios reales en las organizaciones y qué deberes todavía tenemos pendientes? Lo que veo en las organizaciones es que tendemos a entender la tecnología como hacer lo mismo más rápido y más efectivo. Y el problema esencial es que estamos cambiando de paradigma. Es no entender que es que el mundo futuro no está hecho, lo tenemos que crear, lo tenemos que diseñar. Es decir, lo que sabemos es que se viene un cambio profundo en el sentido estructural. No es solo aceleración, no es más velocidad, no es hacer lo mismo mejor, es que, es que cambia el paradigma de qué es ser empleado, cambia el paradigma de qué es ser empresa. Entonces, lo que no veo que estamos haciendo es un diseño de cómo queremos crear el mundo. Es decir, que eso, nuestra ambición de alguna forma empresarial es como seguir haciendo lo mismo un poco mejor. Entonces ahí patinamos y no tenemos la ambición de diseñar cómo queremos que sea el mundo, ¿no? Hay unas pocas organizaciones que sí lo hacen, pero muy pocas que realmente entiendan que con la tecnología eh, lo que podemos hacer es espectacular, ¿no? Entonces, Ujú. lo que va a marcar la diferencia son las organizaciones que entiendan el juego a lo grande. No como, ay, sí, qué bien, mejoraremos un 30%. Un 30% no es nada en un mundo que va a cambiar radicalmente. En un 30% posiblemente has cerrado, ¿no? Veo la ambición esta, ¿no? De decir, guau, pero es que si yo puedo recortar no sé cuántos empleados y voy a forrarme porque no estás viendo el juego. No estás, o sea, eh, el cambio es tan estructural que esos empleados te van a soportar, te van a ayudar, te van a Sí. acompañar. Eh, Otra tendencia que estamos viendo muchísimo es empleados que son buenísimos, que entienden que ya no necesitan a sus jefes, ya no necesitan a los dueños de las organizaciones. Estamos viendo equipos enanos organizar
proyectos descomunales, con mucha más fuerza, mucha más coherencia, mucha más integridad. Entonces, cuando hablamos de liderar, la diferencia está en si tenemos sueños. O sea, ¿estamos aquí por operatividad? ¿Estamos aquí por ganar más dinero? ¿O estamos aquí por un sueño? Y hoy más que nunca, la tecnología ya no es competición. Es decir, o usas ChatGPT, o usas Claude, o usas lo que sea, o un sistema propio, pero no habrá grandes diferencias de modelo entre uno y otro. Lo que habrá es una gran diferencia de propósito. Y ese propósito exponenciado por la tecnología, lo que va a generar son cambios muy fuertes. Pero estos cambios muy fuertes pasa por repensar cómo es la sociedad, cómo es el mundo nuevo. Es decir, no solo conforme eso, el sueño, ¿qué soñamos para el mundo? ¿Por qué existe el capitalismo? Y voy como a replantear lo más esencial. ¿Por qué existen las empresas? ¿Realmente el futuro son las empresas? Es decir, hemos reflexionado estas cosas que son a lo loco, pero es importante. ¿Y tú crees que el futuro son las empresas? Porque claro, a ver, realmente la respuesta corta y desde un punto de vista muy económico, ¿no? Muy capitalista, en principio yo considero que sí, ¿no? Porque al final es muy complicado cambiar ese paradigma de volver a, yo qué sé, pongámonos al trueque, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú eso? O sea, ¿qué piensas? El tema es que el capital antes tenía una fuerza muy importante. Es decir, el capital hace que podamos crear un videojuego que cuesta 40 millones de euros, por ejemplo. Si en vez de capital tenemos tecnología que nos reduce la necesidad y tenemos a los creativos, entonces esa importancia del capital se disminuye radicalmente, porque con unos pocos miles de euros o incluso menos, unas personas Mm. muy capaces son capaces de generar algo que no estaba y generar un videojuego de los mejores niveles. Eso en tantos ámbitos. Entonces, el poder del capital cada vez es menor. Y quiero que se entienda esto. Es decir, que antes había unas personas que tenían mucho dinero y que dominan el mercado, ¿no? Y diseñan como es. Pero ahora el poder está en la creatividad. Entonces, esa creatividad depende mucho más del asociacionismo. Asociacionismo no significa necesariamente que tengas que crear una asociación, sino de una forma de trabajo colaborativa, participativa. Entonces, esa participación es la que va a cambiar muchos paradigmas. En el mundo empresarial, el problema uno de los bloqueos, es decir, que si miramos el mercado, el capital se lleva grandes partes de los beneficios de una organización. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista sistémico, si yo quiero optimizar toda la cadena para reducir costes, porque nos enfrentamos a una crisis política, social, es decir, hay 1000 crisis que están apareciendo. Lo del estrecho de Hormuz es una de ellas, pero los despidos que se están generando por inteligencia artificial, si el mismo modelo, es decir, ¿quién te va a comprar tus zapatos si estamos despidiendo a los trabajadores? Entonces, el mismo modelo productivo cambia radicalmente, con lo que es una crisis, yo lo veo casi como inevitable, pero una crisis como replantearlo todo. Entonces, ante esta crisis, el capital como agente extractivo de gran parte del valor de la producción empresarial
pierde gran parte de su fuerza, porque si lo podemos hacer sin necesidad de dar dinero a ese capital, sino que nos organizamos, por ejemplo, como cooperativa y nos repartimos los beneficios y con tener un sueldo mejorado es suficiente, con esto lo que estamos es directamente replanteando la esencia del capitalismo, de que es el capital manda y crea, ¿no? Que esto no quita que siempre habrá organizaciones. Y no digo que no habrá grandes empresas o no habrá, pero lo que digo es que entendamos que el mundo se está replanteando hasta la raíz. Entonces, desde ese replanteamiento de la raíz, si yo soy capital, si yo soy un gran empresario, si yo tengo mucho dinero, la vía para sobrevivir ante estos cambios es entender que mi rol como beneficiario prioritario debe cambiar. Entonces, lo que necesito urgentemente empezar a pensar en términos de propósito, de servicio, de colaboración, porque ante la colaboración todos somos iguales. Yo tengo 40 millones y tú tienes 2 euros, pero nos ponemos a pensar en el bien común, nos podemos juntar, porque ahí no hay diferencias. Estamos pensando en el bien común, somos personas. Y en el ser personas, pues somos iguales. Entonces, esos estratos tan claros sociales se van a replantear. Y con lo que, bueno, no sé si te he dibujado, Yanire, un poco cómo veo el futuro. Me lo has dibujado, tengo que decir que me cuesta un poco verlo todavía, ¿eh? A mí me gusta escucharte, me gustaría que fuera así, pero creo que me parece complejo en el sentido de que, bueno, una de las cosas que yo también estaba entendiendo conforme tú me estabas hablando era que en cierto sentido también, y corrígeme si me equivoco, porque voy a poner palabras de tu boca que no has dicho, ¿vale? Pero que la tecnología también nos va a ayudar a tener un mejor estilo de vida, a trabajar menos horas y a ganar incluso más dinero en general. Voy por ahí, o sea, vas por ahí, voy bien encaminada. Sí y no. Es decir, que la tecnología, la forma de una forma capitalista profunda, que es maximizar el beneficio sin importar nada, que caracteriza a muchas grandes corporaciones, lo que busca, por ejemplo, son eso, ¿no? Como grandes corporaciones como Amazon o Microsoft que dicen, vale, hemos ganado más y hemos despedido no sé, al 10, al 15% de nuestra población porque ya no nos interesa, ¿no? Es decir, o sea, hemos ganado más dinero que nunca, pero da igual, vamos a echarlos, ¿no? Porque no los necesitamos. Ese es el cambio de paradigma, ¿no? Es decir, la tecnología tiende a favorecer a los grandes capitales, ¿no? y a la concentración de capitales. Entonces, lo que estoy diciendo es que esto es una de las realidades y al mismo tiempo esto va a generar pues mucha mano de obra. Por ejemplo, si despedimos el 10% de Microsoft, el 10% de Amazon y lo que sea, va a generar mucho capital de personas que están disponibles para crear proyectos, porque encontrarán dificultad en volver a ser contratados. Entonces, en esa dificultad de volver a ser contratados, es muy probable que generen nuevos proyectos ellos mismos. Entonces, que empiecen a dibujar cómo sería Amazon, porque quizá siguen pensando en los mismos términos, pero mucho más humano, mucho mejor hecho, y es decir, a replantear todos los modelos. Esa liberación de la mano de obra que estaba ocupada sirviendo a una gran corporación, ahora se va a liberar. Esa fuerza liberada puede pasar dos cosas, que se genere tensión de, oh, me faltan cosas, o que se genere movimiento. Entonces, como yo me dedico a dibujar futuros y a crearlos, a mí lo que me interesa es crear
ese futuro. Entonces, aprovechar toda esa mano de obra que está harta de servir a propósitos en los que no cree para generar cosas que sirvan al mundo. Sí que creo que cada vez las personas intentamos, por lo menos yo creo que también los más jóvenes, eh, trabajar en compañías con las que compartamos el propósito. Creo que cada vez se ve más, o sea, los propios datos lo dicen, incluso las nuevas generaciones, la generación Z, mm, es como que tiene los valores muchísimo más claros antes que las generaciones que llevan trabajando más años. Lo que pasa es que, por supuesto, todavía hay un gran número de personas y un gran número de líderes y de compañías grandes que tienen una mentalidad bastante anticuada, que hasta que el tiempo pase y esas personas dejen de pertenecer a esas organizaciones por jubilación, básicamente, eso creo que todavía falta tiempo, ¿no? Pero también creo que las empresas ya lo están viendo la necesidad de que se conecte el propósito con las personas, para que se queden, para que crean en lo que trabajan y para que al final del día también pues, sean más productivos en ese sentido, ¿no? Y creo que lo hacen todas las empresas, o sea, incluso las empresas que muchas veces demuestran que no se preocupan demasiado por sus trabajadores, en el sentido de nos vamos a cargar a muchísima gente porque estamos viendo que la tecnología hace su trabajo y no nos importa mucho. Creo que también dentro de sus áreas, de sus departamentos de cultura, de talento, de personas, hacen ese trabajo. No sé, ¿cómo lo ves tú en ese sentido? ¿Cómo crees que trabajan esto las organizaciones actualmente? El tema es con qué autenticidad. Es Claro, decir, que todas han entendido que el propósito es importante. Las grandes corporaciones lo primero, porque han puesto el propósito y tal. Pero eso no significa que tenga la mínima credibilidad, ¿no? Entonces, credibilidad es que eso que ponemos como propósito es realmente el objetivo de la organización. Entonces, la gran diferencia es si ese propósito es real o es falso. Tener un propósito falso es un problema estratégico de primer orden. ¿Por qué? Porque la gente que se siente engañada o mentida, pues lo que va a entender, o sea, es peor poner un propósito falso que no poner propósito. Si yo no pongo propósito, pues bueno, aquí estamos para ganar dinero, ¿no? O no sé. Casos peores como el de, no me saldrá el nombre, de Palantir, ¿no? Que tienen propósitos espeluznantes, ¿no? Pero si lo miramos esto, si somos sinceros con el propósito, la gente tendrá una coherencia. Esa coherencia es la que dice que lo que hacemos con lo que decimos es lo mismo. Entonces, ahí la gente desarrolla calma, desarrolla armonía, desarrolla un foco y hay un camino ascendente hacia esa dirección. Me contaba, por ejemplo, una persona de una corporación que cotiza en bolsa que estaba con propósito, que contratan a un nuevo CEO y dice, pues no, mira, ahora nos vamos a cargar el propósito y vamos a poner el foco en resultados, ¿no? Y que todo el esfuerzo que se ha hecho para construir un propósito, que es algo que es acumulativo, que es constancia, que es demostrar con los hechos las palabras, te lo cargas en 2 años. El problema de estas cosas es que cuando lo destrozas, después es muy difícil recuperarlo. Porque la incoherencia se ve, porque se ve que claramente el objetivo es el dinero. Y cuando se ve que el objetivo es el dinero, a nadie engañamos con el propósito. Entonces, las organizaciones que tendrán fuerza y si queremos plantear una ayuda a los líderes que sean más coherentes con ese propósito, que tengan una visión más amplia, que tengan un sueño más grande, esos líderes serán los que más fácil tendrán un éxito y más fácil tendrán la capacidad de vincular con sus empleados realmente y de conseguir que estos aporten lo que guardan en sus sueños. Es decir, que las personas que tenemos trabajando en las empresas
normalmente aportan lo mínimo. De decir, bueno, pues yo vengo aquí, hago mi trabajo y me voy, ¿no? Entonces, cuanto más real y auténtico es el propósito, más puedo ir entrando en los sueños de la persona, para que la persona sueñe por la organización. Pero no por la organización, sino por el propósito. Es decir, guau, pero es que si hacemos esto sería increíble. Entonces, si somos capaces de entrar en sus sueños, que compartan sus ilusiones, sus proyectos, sus motivaciones, y entonces seremos capaces de extraer o de aprovechar lo mejor que tienen, lo más sagrado, ¿no? Que es la capacidad de soñar, porque hoy en día lo difícil es soñar. Es como está todo tan estandarizado que soñar a lo grande, soñar distinto, ¿no? Es como que la vida ya sabemos cómo es, ya está parametrizada. Entonces, los sueños es lo que da la fuerza para poder utilizar la tecnología para crear lo que nunca se ha hecho. Pero sin sueño, esa tecnología es como una herramienta muerta o una herramienta tenue, ¿no? Sueño, pues crece un 10%. Ah, mira, pues esta estrategia tal cual. Pero ahí está donde van a marcar la diferencia, que es la capacidad de conectar con los sueños de los empleados. Me gusta ese planteamiento, estoy muy de acuerdo contigo. Lo que me venía también a la cabeza es que, claro, hay compañías que tienen más fácil, por así decirlo, básicamente por a lo que se dedican, tener un propósito mucho más inspirador que otras. Y ya no estoy hablando de compañías que no hacen el bien, por así decirlo, ¿no? O sea, si estamos hablando de tabacaleras, estamos hablando de empresas que realmente están generando problemas de salud y ese tipo de diferentes problemas a la sociedad en sí, obviamente es como muy complicado conseguir ese propósito y conectar con eso, con su propósito en muchas ocasiones, pero ya no hablo de eso. Hablo más de empresas que tienen que existir porque hacen maquinaria industrial, pongámonos, o hacen cosas, producen cosas que son necesarias para el funcionamiento de la sociedad y para cubrir determinadas necesidades, pero sí que es verdad que el propósito es mucho más complejo de entender o mucho más complejo de hacer que sea sueño. No sé si me explico. La idea es, eh, el mundo es nuestro terreno. ¿Cómo quieres que sea? Es decir, no asumas que el mundo es como es. El mundo es como lo hacemos. Entonces, ¿qué vas a soñar? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu mayor ambición? Ambición no por dinero, sino por el mundo. ¿Cuál es tu mayor locura? Entonces, no importa el tipo de industria que hagamos. Por ejemplo, había una empresa que es una constructora, ¿no? Entonces, lo que decidieron es que para ellos cambiar el mundo era y hacían pisos normales y corrientes. Pero lo que hacían era contratar a expresidiarios para que construyeran un nuevo futuro. Y de algo súper normal, se hicieron algo extraordinario. Otra empresa, Estanterías Medellín, en Medellín, en Colombia, pues son gente que trabaja para sacar de la drogadicción bueno, pues a gente, ¿no? que está enganchada. Y entonces les dan oportunidades a personas que en ningún otro sitio se las darían. Y creen en lo que hacen y trabajan para ellos y es su sueño y han ayudado a muchísimas personas. ¿Qué hacen estanterías? Es Ujú. algo como, digamos, no sé, poco llamativo, ¿no? Pero esas estanterías las cargan de algo que tiene mucha fuerza. Entonces, la única pregunta relevante es, ¿cuál es tu sueño? ¿No? Entonces, dejemos de estar en el modo operativo, ¿no? El modo operativo es, yo hago ruedas y vendo yo qué sé, y vendo pues a automóviles, ¿no? A empresas automovilísticas. Soñemos más grande que eso. Más allá de las ruedas, tienes una empresa, tienes un poder. ¿Qué es? O sea, ¿cuál es tu sueño de niño?
Muchos empresarios dicen, no, es que yo tengo mi empresa y después tengo mi ONG. Pero ¿para qué separar las dos cosas? O sea, está perfecto tener tu ONG, pero ¿cuál es tu sueño? ¿Qué puedes alcanzar? Entonces, la herramienta o la palanca que más nos falta es soñar. Cuando una empresa llega a esa conclusión, eh, que entiendo que parte de tu trabajo también es ayudarles a muchas de las compañías a que eso pase, eh, y no estaba en ese momento y quiere cambiar y quiere empezar a que eso pase de verdad, ¿cómo transmitirlo a los empleados? ¿Cómo bajarlo a tierra? ¿Cómo hacer que todas las personas que trabajan contigo lo entiendan, lo interioricen y cambie un poco, ¿no? Su punto de vista, su opinión de la empresa en la que estaban a la nueva empresa en la que se quiere construir? Autenticidad. O sea, la base es, el propósito es algo que haces porque te ha dicho alguien de marketing que tienes que tener un propósito, o es algo que sientes y vives en tu día a día. Entonces, la autenticidad es la gran diferencia. No importa si sabes cómo funciona la tecnología del propósito, la organización. Lo que importa es, tú lo sientes, lo vives. Es algo que está en ti. Es decir, ¿es un deseo, es un anhelo el propósito o es una estrategia? Si es una estrategia no va a funcionar, va a patinar, se va a quedar flojo, porque es una estrategia, mi corazón no está ahí, mi corazón está en el resultado que yo me voy a llevar gracias al propósito. Entonces, ahí se va a mostrar incoherencia en algún momento. Entonces, desde esa autenticidad, desde ese impulso real, buscar alianzas, los equipos, buscar gente que realmente sienta eso. Y es muy fácil porque todos tenemos una resonancia con el corazón de hacer algo bueno para el mundo. Y si no todos, pues la gran inmensa mayoría. Pero es muy fácil conectar desde ahí. Lo difícil es mostrarnos vulnerables, no saber. Lo difícil es expresar esa pasión por encima de eso, ¿no? Es que otra vez estamos como, hemos incorporado unas metodologías de trabajo muy ordenadas y organizadas. Esto lo que permite es ser efectivos y hemos desarrollado la tecnología empresarial de los últimos 100 y pico años es cómo hacerlo más efectivo. Pero en ese hacerlo más efectivo hemos perdido el afectivo, hemos perdido el que sea real, el sentimiento, la pasión. Entonces, se trata de recuperarlo, de sentirlo. Y desde ahí, pues ya hallaremos las formas de hacerlo real. Pero no es un problema. Es decir, que lo importante son las conversaciones reales, es decir, ¿y cómo hacemos esto? Entonces, para bajarlo realmente a tierra, se trata de entrada desde el equipo directivo, creer en eso. Y desde cada área, ver cuál es mi vínculo de mi área con ese propósito. ¿Qué tiene que ver ventas con eso, cambiar el mundo? Por ponerlo muy genérico, ¿no? Pero un propósito más específico de cada organización. ¿Qué tiene que ver producción con ese propósito? ¿Qué tiene que ver? Pues eso, entonces, marketing, atención al cliente. Entonces, esto es una llamita, el propósito es una llamita para que conecte con el corazón de cada área. Atención al cliente, vale, pues estoy al propósito para eso. Entonces, ¿cómo conecto ese propósito con atención al cliente? Entonces, desde ahí hablo con mis equipos, conecto emocionalmente, veo detalles, qué estamos haciendo, dónde nos hemos perdido, dónde estamos dejando de ser humanos, cómo estamos atendiendo a las personas. Y desde ahí, es decir, el trade-off, la elección es pensar en términos resultadistas, es decir, cómo extraigo la mayor cantidad de dinero de la persona que me está llamando a cómo la sirvo mejor.
Y esto, por ejemplo, lo contaba Luis Raventós, que han creado una empresa que se llama Fica Veterinaria o algo así, pero que partían de una empresa que era una empresa eh, que vendía medicamentos para granjas de animales. O sea, eso, ¿no? Te estoy poniendo un caso de qué es lo menos sexy que nos podemos inventar, ¿no? En cuanto a organización. Pues imagínate una empresa que hace esto. Vale, pues es lo menos atractivo, ¿no? O sea, vendes medicamentos animales. Pues lo que hacían era, pues, pensar en términos de cómo vendo lo máximo, ¿no? Y entonces, pues esto, un programa, un CRM, tienes que hacer 40 visitas, tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Pero se olvidaba el servicio. Es decir, que en vez de pensar de, ostras, ¿cómo te vendo más medicamentos? ¿Cómo te sirvo mejor? Desde ese cómo te sirvo mejor cambiaron radicalmente y en vez de pues vender antibióticos para todas las gallinas, vendieron antibióticos solo para una porque esa una no sé qué, pero el resto está bien. Darles vitamina C y estará mucho mejor y es mucho más barato. Entonces decía, tío, pero solo me das eso, sí, solo te doy eso. ¿Por qué? Yo quiero que me des todo. Pues no, porque para tus gallinas necesitas eso. Entonces, desde ahí, los clientes se volvieron fans de la organización, porque vieron que es que les habían cambiado el paradigma, les estaban ahorrando costes. Pero claro, si yo estoy intentando venderte y buscar maximizar beneficios por encima de tu beneficio, ahí estamos perdiendo la rueda. Entonces, es tan fácil como eso, que es poner lo prioritario primero, el servicio primero. Entonces, y esta gente han tenido un éxito apabullante en su sector, apabullante. ¿Por qué? Porque han sido auténticos, porque se ponen al servicio, porque intentan, y eso, han intentado crear productos que sean menos tóxicos para los animales, menos tóxicos para las personas que comen la carne. Han hecho nada como espectacular, pero lo que han hecho en global es un cambio enorme de sistema. Entonces, ahí es como conectamos con los equipos. Es decir, desde tu área, ¿qué puedes hacer para cambiarlo? Me gusta, me gusta el planteamiento, me gusta el ejemplo, porque nos ayuda mucho a aterrizar todo el mensaje que nos estás transmitiendo, Xavi, y me inspira también, me parece muy bonito. Xavi, tú has estado ahora mismo, has estado un año en Latinoamérica, acabas de volver a España hace muy poquito tiempo. Em, Así haciendo una comparación de las dos realidades empresariales que existen actualmente en estos dos ámbitos geográficos, ¿cómo ves la salud de las organizaciones en este aspecto, tanto en España como en Latinoamérica? ¿Estamos igual? ¿Estamos parecidos? ¿Hay alguien que está mejor que otra en este sentido? Hablar en genérico es mucho hablar, ¿no? Es complicado, sí, lo entiendo. Normalmente. Entonces, lo que, si tengo que hablar de Europa, algo que falta es que, no sé, sería falta de humildad. Es decir, nos creemos los reyes del mambo, nos creemos los mejores, nos creemos con la verdad, ¿no? Y falta mucha humildad. En América Latina lo que he visto es gente dispuesta a aprender, como mirando a Estados Unidos y a Europa y diciendo, ostras, ¿qué nos falta aprender? ¿Qué es lo que hacemos mal? ¿No? En España veo arrogancia, ¿no? Evidentemente, pues hay 1000 casos en que no es así, pero eh, esto lo que eso, estábamos en un punto de inflexión muy grande. También en España lo que veo es mucho desgaste, como conformismo. La población, pues esto, ¿no? Cada vez más puesta en un rol de a mí me da igual la empresa
porque yo, eso no, porque yo quiero mis días de fiesta, yo quiero mis no sé qué, y si tengo un poco de no sé qué en la garganta me pillo la baja, o si, y que ya sé las estrategias para eso, ¿no? Como que la sociedad se está corrompiendo y al mismo tiempo el capital también ha corrompido mucho porque ha intentado aprovechar al máximo. En América Latina veo más hambre en ambos aspectos, es decir, hambre de que hay gente sufriendo y hambre en el aspecto bueno, pues más perspectivas de eso, ¿no? De cómo cambiamos el mundo, ¿no? No sé, en América Latina también lo que hay es una visión espiritual muy arraigada y aquí Europa está un poco desconectada. Porque la espiritualidad tradicional, que era la católica, está un poco a la baja por, 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 por degradación de la imagen de la Iglesia Católica y hay como un vacío espiritual que esto, ¿no? Que se ha cubierto con capital, se ha cubierto con placer, ¿no? Bueno, eso también es otra diferencia. Si tuviera que apostar por algo, diría que América Latina la veo más viva, más latente, también mucho más corrupta, con problemas de violencia muy fuertes en unos cuantos sitios. Es decir, que no estoy diciendo que esto es bueno y esto es malo, es decir, que son sociedades eso, que cada una tiene su idiosincrasia, ¿no? Pero bueno, que ponernos desde España el gorro de humildad e ir a aprender a América Latina creo que nos vendría muy bien. Estoy de acuerdo también, estoy de acuerdo contigo. Sin haber visitado nunca América Latina en realidad, ¿no? Pero bueno, conociendo también a muchos latinos que viven aquí de diferentes países con los que he tenido la suerte de trabajar y de coincidir en otros aspectos y que sí que son cosas que se notan, ¿no? Tratando con ellos y conociendo diferentes realidades. Xavi, estamos terminando. Yo siempre se me hacen muy cortas todas las conversaciones que tengo con todos los invitados e invitadas. Y siempre hago una última pregunta que tú un poco me has podido responder al principio, pero bueno, quiero cerrarlo así. Más que yo te quiero preguntar por el futuro de las organizaciones, de cómo ves el futuro de las organizaciones. No sé si al principio me has hablado más de cuál es tu deseo de futuro y de cómo te gustaría y qué vas a hacer para que eso pueda llegar a ser realidad. O que sí, o que de verdad lo ves 100% así, ese futuro que me has planteado al principio de la entrevista. El futuro es cooperativo, es participativo, es muy horizontal. Es de personas que independientemente de lo que tienen o lo que no tienen, nos ponemos juntas a trabajar por una pasión y por el bien común. Se nos van a presentar retos muy, muy difíciles. Y esto lo estamos viendo cada día cómo se presenta una crisis u otra por delante. Entonces, el futuro será brillante para quien ponga el corazón por delante. Anda, lo hemos rimado y todo. Sí, total. Es así. Entonces, si eso, vamos a vivir muchísima incertidumbre y la certidumbre, la respuesta está en cómo servimos. Entonces, esta incertidumbre, cómo servimos, será la respuesta, ¿no? Cómo nos ponemos al servicio. Las personas que se crean que ellos pueden, que no necesitan a los empleados, que no necesitan a las personas, van a tener problemas grandes. Y al final, lo que vamos a crear es lo más bonito que ha existido jamás. Porque podemos hacerlo y porque somos lo suficientemente motivados y creativos como para hacerlo. Entonces, el futuro de las organizaciones será precioso, pero pasará necesariamente por algún tipo de sociocracia, holocracia,
algo así y pasará necesariamente por un propósito real, indiscutible y fuerte, ¿no? Así que eso, que quien se atreva como a pararse y replantear el mundo y replantear cómo servimos a las personas, cómo marcamos un punto de inflexión en la humanidad entera, esas empresas pues tendrán muchas más probabilidades de éxito. Pues Xavi, cerramos la entrevista con esa llamada también a la esperanza, con esa llamada a la colaboración y a soñar, que es una de las palabras que yo creo que más has repetido en esa entrevista y creo que en todas estas temporadas que llevamos nunca había sido la palabra más repetida, así que es muy bonito y muy positivo. Muchísimas gracias, Xavi, por este ratito, muy agradecida con todo lo que nos has contado y con todo lo que nos has transmitido. Muchísimas gracias por tu visita. Muchísimas gracias, Yaniria, todo un placer y gracias a todas las personas que están por aquí escuchando y seguimos. Y eso, a crear, que el mundo nos espera. Seguimos trabajando y bueno, por supuesto, como ha dicho Xavi, gracias también a todos vosotros que nos estáis escuchando. Y ya sabéis dónde estamos, somos Yo Te Contara, estamos en Spotify y en YouTube y estamos en LinkedIn como Fórmula. Nos vemos en la próxima.